Recibe un cordial saludo desde tu canal El Faro Informativo, el canal donde siempre te mantendrás bien informado. La Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas se mostró preocupada por todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra manera de agresión en Venezuela, y por eso le exigió a Nicolás Maduro que cese su persecución contra los empresarios. Otro gremio que ha hecho públicas sus denuncias por los constantes atropellos de parte de los funcionarios del régimen es el gremio periodístico del país. Estos profesionales han sido víctimas de abuso y hasta robos cuando son interceptados en el ejercicio de sus funciones por algún funcionario de alguna de las fuerzas de seguridad del Estado. Las denuncias han sido llevadas a instancias superiores para instar a los dictadores al cese de esta conducta. Todas estas noticias y mucho más tenemos preparadas para ti el día de hoy, así que quédate con nosotros y no olvides suscribirte. El secuestro de periodistas, el robo de sus equipos y el bloqueo sistemático de las páginas web de medios y portales digitales son algunas de las tendencias degradantes para la libertad de prensa en Venezuela, expuestas ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Miguel Otero, director del diario El Nacional y actualmente radicado en España, fue quien presentó el informe de Venezuela ante la Comisión de la Libertad de la Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, que celebra su 75ª Asamblea General en Miami. Otero, además de leer el informe, pidió a la Sociedad Interamericana de Prensa que emita una declaración en esta asamblea sobre el intento del régimen de Nicolás Maduro de lograr para Venezuela uno de los 2 puestos vacantes en el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Según dijo, diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro se están moviendo para obtener 120 votos de los países no alineados, mientras que Óscar Arias, expresidente costarricense y Premio Nobel de la Paz, ha pedido al gobierno de Costa Rica que presente una candidatura para competir con la venezolana. El informe fue acompañado de un video con algunas de las violaciones de la libertad de prensa en el último año e incluye una relación de los hechos más significativos que ocupan más de 4 páginas. El informe denuncia que en el último año el clima de libertad de prensa se ha deteriorado, haciendo más incierto y peligroso el trabajo periodístico. Entre las tendencias degradantes subraya que la política restrictiva de Estado se ejecuta con programas sistemáticos de presión en los que participan varios órganos, incluyendo a grupos paramilitares aliados. Se utilizan tribunales militares para enjuiciar a periodistas o a reporteros ciudadanos, derivando en el aislamiento total de los detenidos y un estado de desinformación absoluta. Según el informe, los protagonistas de ataques físicos, sean militares, funcionarios policiales o miembros de grupos paramilitares, gozan de total impunidad. En las calles, bandas armadas a pie o en moto golpean o disparan contra ciudadanos y contra periodistas que informan sobre las protestas, delante de unidades militares que no impiden la acción de los delincuentes. También denuncia el informe la complicidad del sistema judicial que persigue a los periodistas y no castiga a los responsables de las agresiones. Como novedad, militares, policías y paramilitares roban equipos a los periodistas, cámaras de video y cámaras fotográficas, teléfonos móviles, grabadoras de audio, micrófonos y hasta los bienes personales que las víctimas portan. En este punto se menciona el caso del periodista Jorge Ramos y de los profesionales que lo acompañaban este año a una entrevista con Nicolás Maduro, a quienes le robaron sus equipos en el Palacio de Miraflores por orden directa del presidente, según el informe. En toda Venezuela, agrega, continúan prácticas represivas y de persecución a periodistas, salvo aquellos que trabajan para medios o portales oficialistas. El secuestro de periodistas que de forma paulatina se ha venido instaurando les hace desaparecer por días, semanas o meses sin que sus familiares dispongan de ninguna información sobre su paradero, las razones de su desaparición forzosa ni tampoco de las condiciones de salud física y mental en que se encuentran. Otra violación de la libertad de prensa es el bloqueo sistemático a páginas web de medios y portales digitales a los que los ciudadanos no pueden acceder.
mientras cientos de reporteros gráficos, editores, camarógrafos y especialistas de medios han escogido el exilio, sus compañeros que se mantienen en el país realizan su trabajo en condiciones de extrema precariedad. Deben realizar varios trabajos para sobrevivir y en la mayoría de los casos ejecutan sus tareas en ambientes precarios y peligrosos. Así lo señala el informe. Además, la crisis económica combinada con la hiperinflación y la dolarización de la vida cotidiana ha sumido a todas las empresas de comunicación en un estado de empobrecimiento creciente. Ante esta situación, dice el informe, se necesita articular medidas para preservar las estructuras que todavía se mantienen en defensa de la libertad de expresión, para la integridad física de los periodistas venezolanos, para crear y establecer mecanismos de apoyo financieros a los medios y para mantener esta situación antilibertad de prensa en la agenda pública internacional. Es por ello que el comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, solicitó que sea enviada una comisión del grupo de trabajo para constatar las vulneraciones a los derechos humanos y las detenciones arbitrarias por parte del régimen de Nicolás Maduro. A través de un comunicado, Pizarro expuso el caso del diputado Juan Requensen, quien fue detenido el 7 de agosto de 2018, violando su inmunidad parlamentaria y violando el debido proceso sin orden judicial y sin permitírsele tener contacto con familiares o abogados. Requensen ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, entre las que se incluyen los tratos crueles e inhumanos a su salud física. Así lo precisó Pizarro. Asimismo, solicitó que Requensen sea liberado inmediatamente y le sea concedido el derecho a indemnización y a adoptar las medidas contra los responsables de la violación de sus derechos. Es por lo expresado anteriormente que celebramos la decisión del grupo de trabajo de remitir este caso al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como al relator especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental para que tomen las medidas correspondientes. Así lo agregó el escrito. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas le pidió al régimen de Venezuela que cese todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra manera de agresión contra las organizaciones de empresarios y trabajadores no afines al gobierno. Esta solicitud ha venido a petición de 33 empresarios, todos ellos miembros de la Conferencia Internacional del Trabajo, que decidieron presentar en el año 2015 una queja ante la Comisión del Consejo de Administración, el órgano ejecutivo de la OIT, en la que denunciaban al gobierno de Caracas por violencia, incumplimiento de convenios internacionales y de organizar una campaña de desprestigio contra la Organización de Empresarios Fedecámaras. La comisión ha mantenido desde entonces varios contactos con las partes afectadas y sesiones con la participación de testigos provenientes tanto de autoridades como de los sectores no gubernamentales. El informe final de la comisión denuncia prácticas de favoritismo o promoción de organizaciones paralelas y de discriminación, suplantación e injerencia en las actividades de las partes afectadas e injerencia en las relaciones entre empleadores y trabajadores. Todo ello vulnerando las garantías previstas en los convenios. El informe de los expertos expone recomendaciones orientadas a promover el respeto de la libertad sindical como base de un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social. Asimismo, desde la OIT se plantea la necesidad de tomar las medidas necesarias para asegurar la existencia de un clima desprovisto de violencia y amenazas y pide la liberación inmediata de todo empresario o sindicalista que esté en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones, como los responsables sindicales de Ferrominera, Rubén González y Rodney Álvarez, quienes llevan respectivamente casi 1 y 8 años en prisión. El régimen venezolano tiene ahora 3 meses para comunicar si acepta las recomendaciones del informe. Si las rechaza, tiene la posibilidad de someter el caso ante la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU, según ha indicado la OIT en un comunicado. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro estaría intensificando las relaciones con Corea del Norte
para obtener consejos que rompan las sanciones y explorar rutas de comercialización de metales en Asia, según funcionarios del gobierno venezolano consultados por Argus Media. Nicolás Maduro dijo esta semana que planea visitar Corea del Norte muy pronto, en el marco de una gira asiática que también podría incluir paradas en Vietnam y China, según funcionarios del Palacio de Miraflores y de la Cancillería de Maduro. Se espera que durante la visita de Maduro se firmen varios acuerdos en áreas como minería, agricultura y comercio general. Así lo dijo un funcionario del Palacio. La seguridad bilateral también figura en una agenda tentativa que está siendo desarrollada conjuntamente por los ayudantes presidenciales y del Ministerio de Exteriores. Sin embargo, un funcionario del gobierno de Estados Unidos desestimó la importancia del acercamiento entre Caracas y Pyongyang. Maduro está agarrando pajitas y tomando posturas ante la presión internacional para sacarlo. Así dijo el funcionario. Y con esto terminamos por el día de hoy. Ha sido un verdadero placer contar con tu compañía. Esto fue El Faro Informativo. Chao, chao.